Bien, comenzamos este capítulo de podcast hablando de antropología de sistemas. Esta ocasión me acompaña Marcelo Arnold Catarifaut, profesor titular, académico de la Universidad de Chile desde el año 1977, miembro del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, quien fue también decano de la Facultad de Ciencias Sociales durante dos periodos, del 2006 a 2014, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología entre los años 2003 y 2015, actualmente miembro de su consejo consultivo, y ha sido director del Departamento de Antropología, del Magíster en Antropología y Desarrollo, del Observatorio Social de Envejecimiento y la Vejez en Chile, y recientemente del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad. Esta cita se titula Autopoiesis y Sociopoiesis, relación con Maturana y su obra. Muchas gracias por estar aquí, profesor Marcelo. Gracias a ti, Joaquín, por la oportunidad y de nuevamente recordar y rememorar al gran profesor Humberto Maturana. Así Quedo a tu es. disposición aquí. Esta es una instancia que hemos organizado de tal forma de hablar de manera póstuma del profesor Humberto Maturana, así como también de los encuentros y la forma en que se ha desarrollado el trabajo del profesor Marcelo Arnold. Partiendo con esto, profesor, su camino profesional lo llevó a Alemania en un momento de su vida, particularmente a Bielefeld. Sin embargo, nos gustaría saber cómo se dio su acercamiento con Maturana antes de que conociera al sociólogo Niklas Luhmann y profundizara usted en la teoría de sistemas sociales. Claro, ese en realidad una larga historia. La mayoría de los sistémicos que se vinculan con Luhmann, con la teoría sociológica del sistema con Luhmann, se vinculan con posterioridad a Maturana. En mi caso es una situación algo distinta, porque mis primeros acercamientos con Humberto Maturana fueron cuando yo recién era egresado de la carrera de antropología a la Universidad de Chile. Estoy hablando más o menos de a fines de la década de los años 70. Hay que recordar que recién en el año 1972 se publicó De máquinas y seres vivos, el famoso texto de Maturana y Varela. Yo me recuerdo que por esa época, fines de la década del 70, fui corrientemente invitado a través de un profesor del Departamento de Antropología, que posteriormente fue un gran amigo y colega, el antropólogo Michel Romier. Y también por quien era su pareja, también antropóloga, María Victoria Fernández. Estos antropólogos, Michel y María Victoria, al parecer eran muy amigos de Humberto Maturana en ese momento y congregaban a su alrededor un grupo de estudiantes y de egresados de la carrera de antropología a los cuales invitaban corrientemente a escuchar las charlas que llamaban el maestro, que era el profesor Humberto Maturana. Muchas de esas charlas me recuerdo se hacían en lo que se llaman o se llamaban las barracas. Las barracas eran una especie de galpones que habían en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es decir, grandes planos separados por tabiques en el fondo. Y ahí Maturana congregaba a mucha gente, más bien se congregaban en torno a Maturana muchos académicos, muchos investigadores, muchos egresados, etcétera. Ahí estaban mis profesores en primera fila, los que me invitaban corrientemente. Y también me recuerdo que tenía un protagonismo muy grande en esa época, y es importante recordarlo. No un antropólogo, sino que un ingeniero, el profesor Rolf Benke. Rolf Benke tiene una historia en torno al tema de Maturana, Varela y los libros de estos ambos investigadores, porque fue el impulsor y el prologuista del libro El árbol del conocimiento, que se publicó finalmente en el año 1984, si mal no me recuerdo, en lo cual se produce una difusión propiamente tal de la teoría de la autopoiesis. Es un libro hecho, un texto hecho para difundir la teoría. Y ahí quien protagonizó e impulsó mucho esto fue justamente Rolf Benke, que por curiosidad a su vez es padre de la famosa y conocidísima primatóloga Isabel Benke, ¿ya? Que es bien famosa por decirlo. ¿Ya?
Él es su padre. Además, recuerdo que muchos de los eventos de Humberto Maturana se realizaban en el Goethe-Institut, en el Instituto Alemán, que en ese tiempo estaba por el centro de Santiago, Monjita o Merced. Generalmente estas sesiones, estas actividades eran bastante concurridas. Yo no conocía a mucha gente, ¿eh? Salvo a mis profesores y por supuesto a mis compañeros de antropología, egresados de antropología. Yo era uno de los más que estaba metido ahí, que escuchaba las preguntas y las respuestas que daba Humberto Maturana a la audiencia, una participación bastante pasiva. Pero esa pasividad me permitió y me he recordado mucho en estos últimos tiempos, a propósito del fallecimiento de Humberto, que esa distancia me permitió observar bastante y formarme alguna impresión de él. Mal que mal, yo era antropólogo. ¿Ya? Entonces me formé una impresión también de Humberto Maturana, la cual lo he dicho en otras ocasiones, que me parece interesante recordarla, que Maturana siempre me dio el impacto, el look de ser una persona bien carismática, muy segura de sí misma, ¿ya? Y emanaba una seguridad. A veces era bastante enérgico. Y eso también lo vi en otras ocasiones que fue muy, muy interesante constatarlo. Estamos hablando de la década del 70. Por ejemplo, pedirle a la audiencia que lo atendiera y no divagara. Por ejemplo, en más de alguna ocasión escuché eso. O que no se desviaran con preguntas inoportunas. Las preguntas inoportunas generalmente para Humberto era cuando le preguntaban qué tanto se parecía su teoría a la teoría de X persona, ¿ya? Y él señalaba, bueno, pueden parecerse mucho, pero usted me está escuchando a mí, ¿ya? Veamos, vea bien lo que yo le estoy tratando de decir. En el fondo no era arrogancia la de Humberto, sino que la necesidad de no ser desviado de su línea argumental. Pero con esto quiero destacar también, y me he acordado últimamente, sobre todo cuando señalo de que su carácter enérgico me llamó la atención positivamente, que Humberto tuvo a lo largo de su trayectoria discusiones muy intensas, ¿ya? Y muy agudas. Por ejemplo, recuerdo una discusión que fue una discusión pública con alguien que fue un cercano y gran discípulo de él, que es el filósofo y sociólogo Rafael Echeverría, muy conocido. Eso trascendió en los medios, en la internet, en la red, porque Rafael es una persona muy, muy relevante, muy conocida, y Humberto Maturana ni hablar, pero tuvieron un enfrentamiento público muy interesante que devenía fundamentalmente del carácter de Humberto, no tanto del carácter o el interés de Rafael Echeverría. ¿Ya? Bueno, en todo caso, volviendo a mis impresiones, yo notaba que Humberto Maturana, en esas reuniones que estoy hablando al principio, concentraba la admiración intelectual de mucha gente que yo consideraba respetable. Es decir, que veía como personas serias y muy sólidas. De hecho, yo me sentía como formando parte de un círculo exclusivo, ya como formando parte de una secta académica de alto nivel. ¿Ya? Me llamaba mucho, en esta observación antropológica que estoy hablando, me llamaba mucho la atención la apariencia descuidada de Humberto Maturana, ya su facha, que era muy concordante con lo que yo asimilaba de esta visión de un científico sabio, ¿ya? Por ejemplo, se me hacía muy equivalente a alguna de las fotos con las cuales se representaba y se representa a Albert Einstein, ¿ya? Así con los pelos sueltos, relativamente descuidado, en el caso de Humberto con su bufanda, etcétera. Ahora, debo reconocer que en esta impresión, digamos, en una etapa que yo diría una adultez bien joven mía o tardía juventud mía, debo reconocer que en un principio su argumentación y las maneras con las cuales trabajaba sus ideas no me convencían mucho. No me llegaban mucho. De hecho, las encontraba muy circulares y no empatizaba mucho con esa forma. Por ejemplo, aceptar al otro como el legítimo otro, todo lo dicho es dicho por alguien, todo eso, entre comillas, que cerrados fuera de un contexto, son una especie de aforismo, ¿ya? No me empatizaba mucho eso. Pero lo que sí me queda claro a lo largo del tiempo y mirando con proyección temporal es que lo más seguro y absolutamente seguro es que yo lo entendía muy poco.
entendía muy poco su teoría. Además que tenía, y esto aprovecho de decirte a ti, Joaquín, que es tan interesante, sobre todo la gente que se forma, ¿no? O que cree tener alguna certeza, ¿no? Que en ese momento yo tenía algunos prejuicios, más bien tenía varios. Por ejemplo, tenía metida la idea de que la biología no podía entregar explicaciones a la antropología ni a las ciencias sociales, darle lecciones. Consideraba de que esa forma de un biólogo hablando sobre la sociedad, sobre la cultura, encontraba que era un empeño reduccionista, ¿ya? Se me presentaba como un criterio de una autoridad que daba lecciones a las ciencias sociales. Pues no siendo ni antropólogo, ni sociólogo, ni nada de eso, lo encontraba como medio chocante, como que sentía algo del amor propio herido, del amor propio disciplinario, de cierta manera herido. Después con el tiempo comprendí de que esta visión mía no era adecuada, propiamente tal, porque no es que el biólogo se entrometiera en temas sociales, sino que desde la perspectiva de Humberto Maturana, ¿ya? Lo biológico incluía gran parte de lo que los antropólogos y sociólogos consideran como parte de su temática. Es decir, él no estaba entrando en nuestros temas, en realidad estaba hablando de su tema, y eso incluía los fenómenos sociales y culturales. Por lo tanto, no era una visión externa, un autoritarismo externo a esto, ¿no? Mm. Recuerdo también que eso sobre los prejuicios, cómo uno los va desmontando cuando quiere una explicación sobre ellos, ¿no? Recuerdo también que las ideas de Maturana, eso sí, me resonaban con algunas lecturas que yo hacía, que yo había hecho con un antropólogo físico, un antropólogo cultural más bien, que yo admiraba mucho, que se llamaba Ashley Montagu. ¿Ya? Montagu escribió varios libros de divulgación antropológica y también textos bastante resonantes en el campo de lo que hoy día llamaríamos una antropología pública, una antropología Mm. hacia más allá de la antropología. Y Montagu enfatizaba mucho en sus textos, sobre todo los textos que a mí me interesaban, en la importancia que le asignaba, en este caso estoy hablando de Montagu, al amor para la socialización humana. Creo que le comenté a Humberto Maturana en alguna ocasión sobre él, ¿ah? Sobre Montagu, y me dijo, sí, lo conozco, pero no siguió más el desarrollo de la idea. Pero encontraba una cierta similitud. Ahora, después de esa experiencia, yo en ese momento vivía en Valparaíso porque trabajaba en la Universidad de Chile, ¿no? En Valparaíso y venía a estas charlas, ¿no? Después ya llegando a Santiago y algo más maduro yo, intelectualmente, era un joven profesor, me reencontré con la idea de Maturana a través de un sociólogo de la Universidad Católica que se llama Darío Rodríguez. Darío Rodríguez había ya estado siguiendo un seminario personalizado con Humberto Maturana. Creo que era un seminario en que iba todas las semanas a conversar con él. Y Darío, al cual yo quería mucho, estimaba mucho al profesor Humberto Maturana. De hecho, Darío y Humberto Maturana fueron durante mucho tiempo muy cercanos. Incluso Maturana los citaba en sus libros y sus charlas, ¿ya? A los trabajos del sociólogo Darío Rodríguez. Y a veces, me consta, trabajaban juntos en consultoría y en presentaciones. Pero a diferencia mía, entiendo que Darío Rodríguez llegó a conocer a Maturana después de sus estudios con Nicolás Luhmann. Darío Rodríguez se doctoró con Luhmann también. Y ahí Darío entró, una vez que regresó de su doctorado en la Universidad de Bielefeld, por ahí por el año 1981, ¿ya? Entró a conocer a Maturana y a entrevistarse con él. Eso era bien importante porque lo que ocurre ahí es que Darío Rodríguez empezó a enseñar a Luhmann en la Universidad Católica y Luhmann ya había recogido algunas ideas de Maturana. Por lo tanto, era muy importante para Darío Rodríguez que se produjera esa complementación, ¿ya?
que por lo demás él estaba introduciendo la teoría de Luhmann en Chile, iniciaba esta enseñanza en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica y le preguntaban recurrentemente por Maturana. Así que era una convergencia obvia y además muy, muy necesaria. Sobre todo en un momento, y ahora estamos entrando a la década de los 80, en un contexto universitario de las ciencias sociales, en las cuales con muy pocas excepciones el pensamiento social, el pensamiento de las ciencias sociales estaba generalmente muy sometido, muy amordazado por la intervención militar en las universidades chilenas. Y por otro lado, en el debate, había más bien un debate contestatario frente al régimen autoritario, frente al régimen dictatorial en las aulas, es decir, más bien el debate era político. Por lo tanto, no había mucho espacio para la teoría, digámoslo directamente, ¿no? Como que estaban las cosas para otros bollos, ¿no? Para otra época. En ese entonces, la década de los 80, desde mi experiencia, solamente la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es decir, la Flaxo, y la revista Estudios Sociales de la Corporación de Promoción Universitaria, CPU, que estaba dirigida estupendamente por un sociólogo que se llamaba Patricio Duner, constituían la Flaxo y CPU los únicos espacios donde se difundía una buena sociología, unas buenas ciencias sociales, un buen pensamiento social. Pero en el fondo había muy poca apertura, ¿ya?, para el debate intelectual. En ese contexto, la teoría de sistemas de Luhmann que enseñaba Darío Rodríguez era muy poco conocida. No así, dado que me preguntaste por la teoría de sistemas, no así la teoría general de los sistemas abiertos y adaptativos, que se enseñaba sin ninguna dificultad y desde hace mucho tiempo en Chile, ¿no?, y del cual había en las universidades, sobre todo en la Universidad de Chile, excelentes investigadores. El caso del profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, que llegó a ser posteriormente decano, el ingeniero Oscar Johansen, el cual ya falleció, que desarrolló profundamente la teoría de los sistemas abiertos en Chile y en Latinoamérica. Yo conocí mucho a Oscar, en una gran persona. Él leyó posteriormente, estudió bastante al Luhmann, pero nunca transitó de la teoría general de los sistemas que él enseñaba y que había desarrollado a la teoría de la autopoiesis. Nunca hizo ese tránsito, sino que continuó investigando en la línea de la teoría general de los sistemas. Ahora, en lo personal, por esa misma época, estamos hablando de la década de los 80, en la Escuela de Ciencias Sociales de la facultad a la cual yo pertenecía, estaba muy de moda, y esto lo tiro como anécdota permanentemente, un famosísimo texto de teoría social que escribieron dos sociólogos importantísimos, ¿no?, Berger y Lachmann. Y cuando uno enseñaba algo de Luhmann o escuchaba algo de Luhmann, la gente tendía a escuchar Lachmann, es decir, a confundir Luhmann con Lachmann por la similitud fonética. Por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez que ya obtuve mi beca para estudiar en Alemania a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, por el año 83, al cual postulé por recomendación de Darío Rodríguez concretamente, y que tuvo un gran apoyo de él y de Luis Scherz, otro gran sociólogo de la Universidad Católica. Me recuerdo que en la Chile, que yo ya era un joven profesor, se me felicitaba porque iba a trabajar justamente con un gran profesor que había escrito un enorme libro, La construcción social de la realidad. Y los que se me felicitaban con gran cariño, ¿no?, estaban pensando ya en Lachmann, Thomas Lachmann, ¿ya?, es decir, este coautor de La construcción social de la realidad. Y cuando yo les explicaba que no era Luhmann, ¿no?, como decimos nosotros, sino que era Luhmann, ¿ya?, se decepcionaban porque consideraban que yo iba a estudiar con un gran desconocido, Nicolás Luhmann. Así era conocido Luhmann en esos tiempos, ¿no? Es decir, antes y ahora las novedades de las ciencias sociales se demoran en llegar a nuestras universidades, ¿no? Siempre me río de eso porque, claro, no ha cambiado mucho, ya desde el año 83 que estoy hablando hasta hoy día, ¿no? Claro, 2021, ¿no? Bueno, así es. así fue mi historia pre-Luhmann, por llamarlo Ujú. así, ¿ya?
con el estimado Humberto Maturana, ¿ya? Que estamos hablando. Mm. Claro, Humberto Maturana tenía una trayectoria ya reconocida no solamente como un representante de una corriente derivada de la teoría de sistemas, sino como el representante propio de su historia y su construcción, desarrollo académico, en una época que, como usted mencionaba, los discursos principalmente eran políticos, y el desarrollo aquí de estas vertientes un poco más separadas se iba dando, se iba gestando, pero poco a poco. En ese sentido, eh, Maturana en su carrera expresó diferencias, patentes diferencias con el trabajo de Luhmann. Sin embargo, poco se sabe de este espacio que usted también tuvo la suerte de poder compartir de Maturana estando en Bielefeld. ¿Cómo eran las discusiones de Luhmann con Maturana? También un poco más Eso, hablando de Luhmann. ¿Y cómo se claro. transformó, si es que lo hizo, su relación con Maturana cuando usted ya tuvo esta relación con Luhmann, con este, este académico que es conocido y que pronto se iba a ser más conocido? Claro, claro. Qué interesante, es una linda época, porque en realidad yo tuve un acercamiento más personal con Humberto Maturana, ¿ya? Más directo, más cara a cara, en Alemania, en la Universidad de Bielefeld. Curiosamente, antes lo escuchaba pasivamente, conversaba de repente alguna vez, pero había, por supuesto, una gran distancia. ¿Ya? Pero el acercamiento se produjo más bien en Bielefeld, ¿ya? Y esto ocurrió en el semestre de invierno por el año 86-87, en el cual Humberto Maturana fue invitado por Luhmann, con el cual yo estudiaba en ese momento mi doctorado, a la Universidad de Bielefeld. Bueno, debo señalar de que la invitación y la llegada de Maturana a Bielefeld la gestionó Darío Rodríguez, al cual me referí antes, el sociólogo de la PUC, ya que antes había estudiado con Luhmann y con el cual tenía una excelente relación, Darío. Yo casualmente me encontraba en ese momento haciendo mi doctorado en la Universidad de Bielefeld. Esto fue el 83-88 estuve yo, y Humberto llega entre el semestre de invierno 86-87. Y debo decir que en esa época Maturana era muy conocido en Alemania, en los ambientes académicos alemanes, y por lo tanto fue recibido con mucho interés. Ya había una cierta expectación sobre él. Y de hecho, Humberto y quien era su pareja en ese momento, Beatriz, ya deben haber estado por lo menos 10 o 2 semanas en Bielefeld. ¿Ya? Permanecieron ahí. Y en ese tiempo, en esas 2 semanas, o puede haber sido quizás un poco más, tuve numerosas ocasiones de conversar con Maturana directamente. ¿Ya? Almorzábamos muchas veces juntos en el casino universitario. A Humberto le encantaba almorzar en el casino. Todos se quedaban mirándolo ahí. Porque indudablemente entre el conocimiento, la fama que tenía, más su apariencia, no pasaba desapercibido, por cierto. Eso que tengámoslo claro. Ya, por lo tanto, almorzábamos en el casino universitario como cualquier profe, como cualquier alumno. ¿Ya? El casino se llamaba la Mensa. Eso es un nombre que viene de la antigüedad. Y a la entrada de la mesa, también me acuerdo, Joaquín, tú me estás entrando a la cámara del tiempo aquí, a la entrada del casino, ¿ya? Había un enorme mural, y ese mural se llamaba el Mural Chile. Era un mural, ¿ya? En la cual había una conmemoración y una crítica al golpe militar chileno del año 1973. Es decir, los cientos, los miles de alumnos que almorzaban en el casino universitario, lo primero que veían al entrar en el casino universitario era, a su lado derecho, si no me equivoco, era ese gran mural, se llamaba el Mural Chile, construido ya en el año 1973, porque en la ciudad de Bielefeld y en la Universidad de Bielefeld llegaron muchos chilenos. Ya, más adelante puedo hablar brevemente sobre eso. Muchos chilenos estudiaron y vivieron y siguen viviendo, ya no son chilenos propiamente tal, ya su parentela siguen viviendo en Bielefeld. Por lo tanto, ya cuando yo iba, y cierro ese paréntesis, ya, cuando yo iba a almorzar con Humberto, a conversar, tomarme un café, lo sentía con mucha cercanía, ya esa barrera de cierta manera, que era una autobarrera, yo la había roto, ya, con él, y lo sentí muy interesado.
Él también, como persona amable que era y generosa en la vida cotidiana, fue muy cercano con la comunidad de chilenos en Bielefeld. En Bielefeld vivían muchos chilenos, como lo señalé anteriormente, la mayoría de ellos exiliados políticos. Muchos profesionales también, a diferencia del exilio chileno en otras regiones alemanas y del centro de Europa, muchos profesionales. Hay un grupo muy concentrado en Bielefeld. E hicimos muchas convivencias en conjunto, entre los chilenos exiliados, los chilenos que estudiaban y Humberto Maturana. También en esa época tuve, y esta es tu pregunta directa, tuve oportunidad de asistir al famoso seminario Maturana Luhmann, ¿ya? A eso invitó Luhmann a Maturana, a un seminario. Y me recuerdo también una observación antropológica que no era un seminario masivo, sino que era para un restringido auditorio. Yo podía ir porque era doctorante, ¿ya? Y el protagonismo del seminario era Humberto Maturana. Luhmann lo escuchaba y luego, ¿ya?, intervenía con comentarios y con preguntas. Esa era la posición de Luhmann, era una posición más bien muy respetuosa con Humberto Maturana. Y el auditorio también, bien silencioso, y Maturana hacía todo un despliegue escénico que yo ya lo conocía y que a mí no me llamaba la atención, pero al público lo dejaba tremendamente entusiasmado, ¿ya? No solamente con escuchar las ideas de Maturana, que hablaba inglés en la charla, ¿ya? Un inglés no muy perfeccionado, entre paréntesis, ¿ya?, pero un inglés perfectamente entendible, un inglés chileno, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Hablaba en inglés y el público quedaba muy entusiasmado de escuchar directamente a Humberto Maturana sus ideas, pero también les llamaba la atención y me conversaban mucho conmigo, ¿ya?, seguramente porque yo era algo diferente, ¿no? Era el histrionismo de Humberto Maturana, y que ellos denominaban un histrionismo latino, ¿ya? Como que Humberto Maturana era el representante de lo latino. Alguien me dijo, Maturana es sehr katholisch, ¿ya? Cuando se refieren así los alemanes se refieren como que es sureño, es del sur, es mediterráneo, ¿ya? Interesante la expresión. Bueno, en ese tiempo, ¿no?, en encuentros más personales con Maturana, ya le compartí muchas cosas respecto a qué estaba haciendo yo en Bielefeld, cuál era mi tesis, cuál era mi trabajo, cuáles eran mis condiciones de estadía, y lo noté bastante interesado sobre lo que yo estaba haciendo y sobre mi investigación doctoral, ¿ya? Ahora, él en ese tiempo, esto tiene mucho que ver con cosas interesantes conmigo y con Humberto Maturana, en ese tiempo, estamos hablando de los años 80, mediados de los años 80, mediados finales, me señaló muchas veces Humberto sus diferencias teóricas con Luhmann y me indicó en más de alguna ocasión directamente la necesidad que había de hacer una sociología distinta. No una sociología tradicional, ni tampoco una sociología lumaniana, sino que una sociología más cercana a su propia teoría, es decir, a la teoría maturana, a su propia teoría. Ahora yo entiendo, por lo que más adelante alguien me comentó, muchos me han comentado, esta proposición de Maturana de construir una sociología de otro tipo, de otro cuño, más cercano a su pensamiento, la explicitó a otros, ¿no?, a otros sociólogos, a otros investigadores. Tuvo poco éxito en el campo de la sociología, ¿eh? La mayoría de los sociólogos no siguieron esos consejos, debo decirlo, ya en base a mi experiencia. No así, y esto es extraño, otros profesionales que adhirieron a la idea de Maturana con un gran entusiasmo, sobre todo psicólogos, educadores, administradores de empresas, ingenieros, ya, que asimilaron y proyectaron las ideas maturanianas, ya, yo diría con un enorme entusiasmo. Cuando esta vinculación con Maturana duró un buen tiempo, más cercana, yo recuerdo mi regreso por ahí, por el año 88, fines de los 80, Humberto Maturana fue un par de veces a mi casa, ¿ya?, con Beatriz Gensch, que era su esposa. Beatriz tenía unas buenas migas con nosotros, ¿sí? Era como, ella no era una académica, una investigadora, ¿no? Ya era una persona muy culta, muy interesante, ¿ya? Y en lo cotidiano una persona muy afable y muy cercana.
Beatriz Gensch, al cual yo conocí un poco ahí, falleció antes que Maturana por una negligencia médica, es decir, una cosa atroz. ¿Ya? Maturana sintió mucho esa pérdida. Pero había algo curioso en Beatriz que era bien interesante, que Beatriz era muy conocida porque leía el I Ching y el tarot. ¿Ya? Era bien interesante porque como que, como que resultaba curioso. Maturana y una experta en tarot, ¿ya? Y se llevaban pero, estupendamente bien. En ese periodo, a fines de los 80 en adelante, participé ahí, ya era un profesor con doctorado y todo, en eventos académicos con Maturana en Chile, en varias partes, ¿ya? Y también con Darío Rodríguez, muchas veces. Ahí ya éramos como, bueno, yo era más telonero, ¿no? Obviamente la figura Mm, central era Humberto y Darío Rodríguez en el campo de la sociología, y yo más bien un actor secundario frente a eso, pero aprendí mucho de eso y también me hizo moverme mucho en el campo de la comunidad sistémica, ¿no? claro. Eso es lo que fue germinándose en esa época, ¿ya? Una relación personal, ¿ya? Un conocimiento de las propias expectativas de Humberto con respecto a la teoría sociológica y mi propia construcción, ¿ya? Que de cierta manera estaba ya haciendo una divergencia, ¿no? Mm, Con respecto a la teoría maturaniana, en principio. claro. En ese sentido había ya una relación personal, pero también existían ciertos proyectos muy importantes que daban cuenta de la divergencia. Aquí lo que mencionaba como la sociología maturaniana que proponía el profesor Humberto, pero también usted como ya doctorado, si bien iba y participaba como actor secundario en estas charlas, ya había un camino de divergencia. ¿Cuál fue el hito relevante que dio cuenta de este camino de divergencia entre usted y Maturana? Porque el camino con Luhmann ya estaba enunciado que estaba Ya está divergente. anunciado. Exactamente, claro, no. Esto del punto, claro, del punto, iba a decir punto de quiebre, pero no fue punto de quiebre, sino que un- de una clara diferenciación, o hito de diferenciación, ocurrió ya a principios de los 90 con Maturana, ¿ya? En un evento que fue interesantísimo, ¿ya? Cuando yo, en acuerdo con Darío Rodríguez, amigo y colega ya a esa altura, decidimos invitar a Humberto Maturana como presentador de nuestro libro Sociedad y Teoría de Sistemas. Un libro que publicó la editorial universitaria de la Universidad de Chile. Se hace una larga historia, pero fue un libro, es un libro bastante interesante y uno de los primeros en los cuales se trata la teoría de los sistemas sociales y también se incluye ahí la obra de Maturana, no solamente la de Luhmann, ¿ya? Sino que había teoría sociológica, teoría antropológica. Bueno, y ahí nosotros invitamos a Humberto a presentar esto. Y este evento se desarrolló en ese momento en el aula magna de la Universidad de Chile. Yo era profesor, Darío era profesor, Humberto Maturana, figura notable, un libro de la editorial universitaria, etcétera. Y en ese evento que ocurrió ya por enero de 1992, en esa aula, Maturana explicitó públicamente su más famosa y contundente crítica a las aplicaciones de la teoría de los sistemas autopoyéticos tal como lo hacía Luhmann y tal como lo hacíamos nosotros. Así fue. ¡Pum! ¿Ya? Viola Soto también fue invitada a esa presentación, a la cual me voy a referir, porque era toda una puesta en escena. ¿Ya? Eh, en primer lugar, la crítica de Maturana se centró en bien duro, ¿no? Bien enérgico, en que había una inapropiada aplicación de su concepto de autopoiesis en el texto y en la obra de Luhmann. Y por ende, en la nuestra también. ¿Eh? El salón universitario, Joaquín, estaba repleto, desbordado de público, todos mirando ahí.
¿ya? Los presentadores, ya te los dije, ya eran de renombre, tenían sus propios séquitos, ¿ya? Humberto Maturana, ¿ya? Y Viola Soto. Ambos premios nacionales, ¿ya? Viola de educación, Humberto de ciencia, ¿ya? Maturana habló, ¿ya? Y dejó la cosa bien congelada, un frío gélido, ¿ya? En su crítica. Y después ya te voy a decir qué es lo que dijo. Y después de eso habló Viola Soto, que es la Premio Nacional de Educación, quien estaba un poquito incómoda, ¿ya? Y también ella manifestó su reticencia respecto a la teoría de sistemas sociales, tal como nosotros la anunciábamos en nuestro libro, aunque más suavemente. Me acuerdo que ella, con mucha cortesía, señaló que las aplicaciones lumanianas en las que nosotros hacíamos al campo de la educación podían ser desconcertantes para los especialistas. Es decir, que los especialistas lo encontraron un poco raro todo esto. Entonces, en el fondo lo que era una presentación de un libro, en lo cual la gente sale ahí nadando, qué bueno, qué estupendo, se transformó en un debate explícito, ¿ya? Frente a esta obra. En lo que respecta a la intervención de Maturana, en ese momento muchos de los asistentes consideraron que estaba descalificando nuestro trabajo, así, y lo consideraron bochornoso para nosotros, ¿ya? Estaba en patriario nuestro y contra nuestro también daba lo mismo, pero lo consideraron un bochorno, ¿ya? En su gran mayoría, por no decir la totalidad de los asistentes, desconocían que nosotros con Darío de cierta manera anticipábamos que algo así podría ocurrir, ¿ya? De hecho, Maturana me lo indicó ese mismo día, minutos antes de entrar al aula magna, cuando nos saludamos en la puerta de la Casa Central de la Universidad de Chile. Y me dijo, mira Marcelo, ya, yo voy a hablar tal cual lo que pienso del trabajo de Luhmann y el trabajo que han hecho ustedes. Espero que no tengan inconveniente. No, pues dije yo, por algo estás aquí. ¿Ya? Por lo tanto, yo de cierta manera ya algo estaba pensando que se venía a venir. Por otro lado, tanto Darío como yo, ¿ya?, invitamos a Humberto Maturana, pero ya conocíamos las objeciones de Maturana que tenía frente a la teoría de Luhmann. No solamente las tenía Humberto Maturana, sino que también las tenía Francisco Varela. Sobre todo las dirigían hacia Luhmann. Sabíamos también antiguas discusiones que tuvo Humberto Maturana con otros amigos de él, por ejemplo el cibernético británico Stafford Beard, un gran cibernético que estuvo en Chile en tiempo de la Unidad Popular y en varias ocasiones, y también la discusión que tuvo con otro cibernético británico, al igual que el anterior, pero que también era psicólogo, Gordon Pask, en los cuales descalificó el uso que hacían ellos, ¿ya?, de la noción de autopoiesis, que intentaban ambos aplicarlos a las empresas, uno y el otro a los sistemas de conversaciones. También me recuerdo que había una suerte de tirantez con otro investigador chileno, y tirantez en la buena, por supuesto, una tirantez académica, por cierto. Ya había cierta tirantez también con una persona que fue un gran amigo mío, Aquiles Limone, que falleció, me enteré hace muy poco tiempo, que era un investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que debo recordarlo aquí y es bien importante que quede en la memoria, que fue uno de los primeros que aplicó la noción de autopoiesis a organizaciones. No en Chile, en el mundo. Su tesis doctoral, ¿ya? Y también la aplicó a contrapelo del maestro. Maestro, no le gustaban esas aplicaciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que te quiero decir con todo esto es que teníamos de cierta manera antecedentes, ¿ya? Y que lo único que fallamos, y quizás sí sea correcto decir que fallamos, es que no calculamos las consecuencias que esto podría tener en la audiencia. ¿Ya? Estábamos como desenfocados. En el fondo estábamos pensando en la cultura académica alemana, que no sé si tú sabes, Joaquín, pero te la podrás imaginar. En la cultura académica alemana lo que se privilegia es la discusión sobre cualquier otra consideración. Es decir, por lo menos hasta hace poco, nadie en Alemania invitaba a alguien a discutir en un coloquio
¿ya? Que fuera adherente de lo que fuera a discutirse, sino que más bien como uno oponente ilustrado. Mm. ¿Ya? Mira, esto viene de la Edad Media, la Ju- disputatio, ¿ya? Que es una de las fases ya dentro de lo que ha llamado la metodología escolástica, significa colocar en confrontación las ideas para de ahí poder sacar, ¿ya? Nuevas proyecciones de la misma. Hegel también utilizaba esto, la mm. dialéctica también La lo utiliza. dialéctica. Eso es típico alemán, ¿ya? O era típico alemán. En nuestro país, por supuesto, no es así. ¿Ya? En fin, estábamos Cul- desenfocados, desenfocados. Cultura de Ahora yo bajo no, contexto era. Más claro, comunicación exacto. directa. Claro, aquí había algo que te gusta a ti, digamos, había un problema de pertinencia cultural. Mm. Uno invita a que le presenten un libro a los amigos y si no son amigos, pues que estén de acuerdo. No, no, en este caso no fue así la intención. Pero yo no me molesté con Juan Humberto Maturana. Por el contrario, desde ese momento me dediqué en lo personal a estudiar más a fondo, sobre todo a él, sobre todo estudiar más a fondo las objeciones de Maturana. ¿En qué estaba objetando él las aplicaciones de la autopoiesia a sistemas sociales? Ahora, en parte, debo de señalarlo aquí, es una suerte de confesión, ¿no? En parte, este estudio a fondo que intenté realizar en la obra de Maturana para desentrañar estas objeciones es que tenía una sospecha yo, ¿ya? Que yo creo que era infundada, de que Maturana estaba influido ya por prejuicios frente a Maturana, frente a Luhmann, ¿ya? Y que sus objeciones se debiesen a prejuicios. ¿Por qué? ¿De dónde sacaba yo eso? Lo sacaba porque esa sospecha, porque Luhmann tenía muy mala fama en muchos cercanos a Humberto, sobre todo en sociólogos que en ese momento se autodefinían como habermasianos y asumían que como Habermas era una teoría distinta a la de Luhmann, bueno, peleaban entre ellos, ¿ya? Y Maturana era una persona liberal, progresista, interesante, comprometida, igual que ellos, por lo tanto, ¿cómo podía estar con Luhmann, que estaba en contra de Habermas? Entonces yo pensaba que Maturana estaba de cierta manera imbuido con eso, también. ¿Ya? Y la otra fuente de mi sospecha es que Maturana tenía una abstinencia en criticar las aplicaciones, que muchos consideramos muy antojadizas, muy superficiales, que hacían de las ideas de él, de Humberto Maturana, eh, psicólogos, consultores, etcétera. Es decir, ahí Maturana no desarrollaba grandes críticas. Entonces había, ya, de cierta manera, una sospecha. Yo creo que la sospecha puede haber tenido algún grado de veracidad en un porcentaje no muy alto. Yo creo que era más tirado a ser una sospecha infundada de mi parte. ¿Ya? Posteriormente, Maturana, y después leyéndolo más profundamente, me pareció que Maturana le hablaba a Luhmann en determinado tipo de publicaciones o en determinado tipo de presentaciones. Lo hablaba sin nombrarlo, ¿ya? Y cuando lo nombraba, cuando ya extraíamos a ver, ¿será que está hablando de Luhmann? Apuntaba sus críticas a algo que sí yo consideraba que era infundado por parte de Maturana, a la creencia que tenía Humberto de que la teoría social de Luhmann subordinaba a los individuos a la autopoiesis de la sociedad. Por lo tanto, en consecuencia, o dicho en breve, los individuos no serían autónomos ni libres, sino que sería la sociedad lo que los determinaría. Por lo tanto, su única relación en la sociedad, en esa interpretación, es subordinación. Y eso Maturana le chocaba enormemente. No me voy a extender mucho sobre esta crítica, solamente quiero decir que sin duda ahí, por parte de Humberto, había una incomprensión de la teoría de los sistemas sociales. Porque como sabemos, la teoría de Luhmann no subordina a los seres humanos a lo social, sino que más bien es todo lo contrario. Los seres humanos son más complejos que la sociedad. Bueno, pero eso daría para una charla. Bueno, eso es una clase, un seminario para estudiantes, ¿ya? Sí. Entonces,
Es interesante también aquí, y lo recuerdo y lo retomo como lección. Lo que podría haber suscitado un distanciamiento produjo un acercamiento y de cierta manera una mayor intensidad de mi parte en la comprensión de la teoría maturana, Mm, in- intentar comprenderla. ¿Ya? no. Así que, bueno, es un efecto inesperado y por mí, digamos, fantástico. Mm, ¿Ya? sí. ¿Y cómo se desarrollaron sus encuentros después de ese evento, de esa consideración patente de que existían indicaciones que hacían constantemente Maturana a todo esto? ¿Había una Claro. correspondencia continua? ¿Fueron contactos más esporádicos? Esto me parece importante preguntarlo porque usted después luego fue reconocido como el Lumaniano de la Universidad de Chile y el acuñador del concepto de la sociopoiesis. Entonces, hubo un trabajo definido que era divergente, por supuesto. No obstante, esta cercanía o distancia, ¿cómo se iba tomando académicamente? Mm, mm. Sí, yo creo que en algún momento llegué al convencimiento de que la contrastación de argumentos eh, sociosistémicos con Humberto Maturana no iba a llegar a un buen camino, ¿ya? Entonces, más bien me posicioné en una relación de él más de cercanía personal, más en lo cotidiano. Mm, Y en ese sentido, yo seguí frecuentando el laboratorio de Maturana en la Facultad de Ciencias. Y tuve la suerte en ese frecuentamiento, por llamarlo de alguna manera, de conocer a quienes eran sus colaboradores en ese momento, ¿no? No había un gran séquito de colaboradores de Humberto, pero sí había un grupo restringido, muy selecto de personas que trabajaban codo a codo con él. Me recuerdo, y que son grandes profesores de la Universidad de Chile, e investigadores de la Universidad de Chile, Jorge Podosis, por ejemplo, o Juan Carlos Letelier. Los dos trabajan en la Facultad de Ciencias, son excelentes investigadores en la Universidad de Chile. Eso sí, ellos eran más cercanos, un poco menores que yo, ya eran más cercanos a la conversación cotidiana, etcétera. Yo intenté con ellos conversar un poquito sobre el humor, esas cosas, pero no. Ellos heredaron, ¿no?, de su mentor, el profesor Maturana, el distanciamiento con Luhmann y las aplicaciones de la autopoiesis a sistemas sociales. Bueno, hasta ahí me llegó la cuerda, pero sigo siendo amigo de ellos, ¿no? Y tenemos una muy buena relación con Podosí y con Letelier. Recuerdo también que llamaba a Maturana por fines bastante instrumentales, porque cada vez que venía a verme alguien de afuera, de Europa, o amigos míos, ex colegas, ex personas que hayan estudiado un doctorado conmigo, o que hayamos trabajado juntos, todos me decían, oye, quiero conocer a Maturana personalmente. Maturana es muy famoso. Y mi oficina en la facultad quedaba bien cerquita de la de Maturana, entonces era como una especie de pasadizo, de una cadena de viajeros. Tampoco eran miles, ¿ya? Pero eran varios, y algunos de ellos muy importantes. Dentro de los españoles y los conocidos por nosotros, porque se leen sus textos, Jesús Ibáñez, famosísimo por desarrollar la noción de grupos de discusión que hoy día posteriormente agarró posteriormente, no hoy día, agarró posteriormente otro gran sociólogo de la Chile muy famoso, Manuel Canales, ¿no? Del Departamento de Sociología. O Juan Luis Pinto, que desarrolló la noción español de Galicia, un gallego, ¿no?, que desarrolló la noción de imaginarios sociales, que posteriormente la impulsó y la afinó Manuel Antonio Baeza en la Universidad de Concepción. Es decir, eran grandes sociólogos españoles. Bueno, ellos y todos los que venían a hablar con Maturana quedaban muy contentos con él, sobre todo con la acogida de Humberto. ¿Ya? Aunque la mayoría hacía sus comentarios conmigo no tanto sobre la teoría de Maturana y su argumentación, sino que sus características personales. ¿Ya? A todo el mundo le impresionaba mucho su cercanía y su buena voluntad para acogerlo. ¿Ya? Les llamaba la atención. Eso no es muy común en Europa, ni en ninguna universidad importante con un profesor reconocido internacionalmente. ¿Eh? Maturana era un tipo muy sociable. Y esto, la sociabilidad de Maturana queda también en evidencia en otro hecho que es tremendamente interesante, que fue
un evento en el cual tuve ocasión de compartir directamente con Humberto Maturana en la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales, en encuentros organizados por estudiantes de la facultad, creo que por el año 1997, y a los cuales Humberto Maturana destinaba casi semanalmente su hora de almuerzo, ¿ya? Para ir a estos eventos. Imagínense la generosidad, un grupo de alumnos, tercer año, cuarto año, sociólogos, antropólogos, iban a buscar a Humberto y lo llevaban al aula magna de la FACSO, ¿no? Ya que en ese momento era un aula para unas 100 personas, más pequeñita que la actual, pero está repleta, y ahí Humberto, y los alumnos le preguntaban, y Humberto les contestaba, ya era una cosa maravillosa, pero organizaron una vez un acto conmigo, y lo hicieron con su qué, por cierto, porque primero que nada ellos conocían que Maturana tenía un cierto distanciamiento con la teoría de Luhmann, y por otro lado sabían que yo era el lumaniano de la facultad. Entonces, en esa ocasión, al igual que la presentación del libro, yo me encontré en una sala repleta de este caso de estudiantes, ¿ya? Esperando la pelea, ¿ya? Bueno, debo decir al fondo, ¿no? Las expectativas se decepcionaron completamente, ¿ya? Al menos para los que esperaban un conflicto, porque yo ya había aprendido la lección, ¿no? Mm. Entonces, en esa medida, alineé mi presentación y mi conversación con Humberto Maturana en los puntos de encuentro que teníamos. Y Humberto Maturana habló lo suyo. Es decir, no hubo espacio para la confrontación, y los alumnos, los estudiantes no se animaron a hacer preguntas confrontacionales. Creo que hicieron una, pero era una cosa bastante menor. Ya fue una cosa interesantísima. Lástima que no hay testimonio de aquello. Más adelante, por el 2006, es decir, bastante tiempo después, se quemó, como tú sabes, o todo el mundo sabrá, el laboratorio de Maturana en la Facultad de Ciencias, se quemó íntegramente, ¿ya? En ese momento ya Maturana dejó de frecuentar la Facultad de Ciencias, yo lo estaba dejando, ¿ya? Y ahí ya se produjo un distanciamiento más conmigo, y empezó el alejamiento de Maturana de la Universidad de Chile, se empezó a alejar, ¿ya? Y empezó a orientar Humberto Maturana toda su atención, toda su energía al Instituto Matrístico, que había fundado con la profesora Jimena Ávila un poco tiempo antes, ¿ya? Se orientó hacia allá. Tiempo después, un par de años después de la quema del laboratorio, qué sé yo, tuve oportunidad de participar con ambos, con Humberto Maturana, Jimena Ávila y yo, ya en un evento organizado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago. Ahí tuve oportunidad de ver la puesta en escena de ambos, ¿ya? Y ver también cómo se estaban desarrollando la difusión de las ideas maturanianas, ya con la influencia del Instituto Matrístico y con la presencia de Jimena Ávila, que me causó bastante buena impresión en ese momento. Pero ya no nos frecuentábamos, ¿eh? No, ya no teníamos frecuentación física, ¿ya? Eh, la última vez que vi a Maturana en ese ambiente académico fue también en la Universidad de Santiago, curiosamente, en la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, cuando le entregaron el doctorado honoris causa a Humberto Maturana, donde también fui invitado, porque sabían que yo tenía relación con él, ¿no? O a lo mejor él gestionó invitación. Yo tenía un par de horas en la Universidad de Santiago en ese momento, en la Escuela de Administración. Ahí fue la última vez que lo vi con Beatriz, ¿ya? Beatriz parece que ya estaba un poquito enferma, ¿ya? La que era su pareja, la que conocí en Alemania, etcétera, ¿ya? Eh, Así que, así te respondo la pregunta, ¿ya? Bueno, te respondo mucho como antropólogo, ¿ya? Siendo el contexto de todo esto, la historia, más bien que historia, la memoria de qué es lo que hay aquí. Y estamos avanzando mucho en el tiempo, ¿no? Sí, Desde el 78 estamos llegando ya pasamos el 2000. me gusta en todo caso la forma en que se articula el relato, porque hay una frase que a mí me queda muy marcada de un antropólogo económico que es Jesús Contreras, que dice: los antropólogos hablamos de lo que hacen todos, simplemente nos damos el tiempo de decirlo. Claro, sí. Uno se da el tiempo de reflexionar y de construir una historia y dar las características de esa. Entonces creo que siempre es muy valioso.
Jesús Contreras también era otro de los que quería conocer a Luhmann, a Maturana. Estuvo un par de veces en Chile, ya. Gran antropólogo. Él es de Barcelona. Sí. Mm. Em, bueno, ya no se frecuentaban presencialmente, pero ya había mencionado, se instalaba de cierta forma la sociopoiesis, ya tenía un camino recorrido, y de cierta forma también esto se articulaba con un desarrollo propio, más profundo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que estuvieran con Maturana y pudieran dialogar abiertamente de la ya instaurada sociopoiesis? Y Maturana dando cuenta nuevamente de estas salvedades cuando alguien habla de autopoiesis. Claro, claro. Eso es interesante, porque yo ya tenía mi propio bagaje, como decías tú, ya había una mayor profundidad teórica de mi parte y por otro lado también había una perspectiva en algún grado importante original de mi parte. Eso, eso tuvo que ver con mi último encuentro personal, cara a cara, con Humberto Maturana en un evento académico por ahí por el año 2013, en un seminario que organizó un instituto, no de la Universidad de Chile, un instituto privado de gran nivel que se llama el Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complejidad, el IFIC, ¿ya? Que es bastante famoso y es una instancia hecha con gran esfuerzo y que se ha logrado eh, ser autosustentable, ¿no? El IFIC organizó un seminario para los 40 años de la publicación por primera vez pública, valga la redundancia, del concepto autopoiesis. 40 años del concepto autopoiesis llamó a ese evento el EFIC. Y ahí participaron numerosos colegas, ¿ya? Y también de ciencias sociales, ¿ya? Por ejemplo, Aldo Mascareño, pero fundamentalmente biólogos, psicólogos, ingenieros, gente de las ciencias naturales, ¿ya? Fue un evento bien interesante. En ese evento, el filósofo Pablo Raceto, es un investigador joven, es biólogo, ¿ya? Pero filósofo propiamente tal, fue el convocante. Y con la genialidad de Pablo Raceto, llamó al evento Autopoiesis, dos puntos, un concepto vivo. ¡Ey! Excelente nombre. ¿Ya? Bueno, en ese evento yo recuerdo que titulé mi ponencia, que fue preparada en conjunto con mi colega y amigo Hugo Cadena, el antropólogo Hugo Cadena, del Departamento de Antropología y Trabajo Social de la FACSO. Llamamos a la ponencia socio, paréntesis, auto, cierre paréntesis, poiesis, dos puntos, reespecificación de la teoría biológica de la autopoiesis. Ustedes entenderán que cualquiera que escuche ese nombre sabe de qué se trata lo que va a venir Sí. ahí. Lo que va a venir ahí va a ser una confrontación con las ideas de Maturana, directamente. Quienes han escuchado esto pueden darse cuenta de cómo se va dando esto y de cómo salen estos puntos así bien candentes. Va a ser una confrontación in situ. Aquí la sala era más pequeña, para unas 60, 70 personas, entre paréntesis, ya, todo filmado, qué sé yo. ¿Ya? Humberto Maturana estaba sentado en la primera fila. El auditorio lo conocía súper bien y obviamente era muy cercano a todos los que estaban ahí, incluyendo Pablo Raceto, por supuesto. ¿Ya? Me recuerdo que no fue el primer día, fue el tercero o el cuarto día o el día de la finalización. Esto, ¿ya? Porque esto fue una semana, casi una semana. Me recuerdo que en los días anteriores Humberto Maturana estaba bastante resfriado, bien resfriado, ¿ya? Y no había asistido a todas las presentaciones. Iba a algunas nomás, ¿ya? Bien resfriado, con pañuelito, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Pero asistió a la nuestra. Yo de repente surgió en mí la inquietud y por otro lado la tranquilidad, a lo mejor no viene, ¿ya? Pero no, estaba en la primera fila. Yo di mi charla, que está grabada, está en YouTube ahí Ujú. circulando, ¿ya? Y en esa ocasión, Maturana me hizo comentarios y aclaraciones, por supuesto, al terminar, pero con mucha consideración. Y finalmente se me acercó para señalarme, y esto lo he repetido en otras ocasiones, que el concepto de sociopoiesis le parecía aceptable, ¿sí? Pero no para salir aplaudiendo, por cierto, sino que aceptable
pues delimitaba mejor las cosas, aclaraba mejor las cosas, ¿ya? Debo decir que el concepto de sociopoiesis lo apoyé y lo difundí por primera vez el año 2003, es decir, casi 10 años, 9 años antes, en un texto que escribí que se llamaba Ensayo sobre socioautopoiesis y epistemología constructivista. Ya es decir, estaba escrito antes, yo ya enseñaba ese tema. Bueno, yo terminé bien contento con eso, ¿eh? Con ese encuentro con Maturana, con esta cercanía, esta afabilidad. Sentí como que, no, a lo mejor lo malinterpreto, pero como que había una suerte de autorización del uso, pero también una clarificación de la diferencia. En adelante no volví a encontrarme con Maturana. Nunca más, no lo vi más. ¿Ya? Solo tenía noticias de él a través de los participantes en su instituto matrístico, algunos de los cuales también estos bien antropológicos llegaban a conversar conmigo porque eran una suerte de desertores, porque estaban muy frustrados por el hecho de que el instituto matrístico ya incorporaba una suerte de burocracia, por lo tanto había muchas intermediaciones para hablar con Maturana. Ya no era llegar y decir, Humberto, ¿cómo estás, chepo? No, había una suerte de protocolo. ¿Ya? Entonces muchos de los antiguos, ¿no?, maturanianos sentían como que se les incomodaba esa camisa y yo los llamaba desertores, ¿ya? Y yo siempre les hablaba bien de Maturana, ¿ya?, porque correspondía y ellos también, ¿ya?, pero señalaban de que había una instancia. Y también, aparte del conocimiento que tenía con esos informantes claves, ¿ya?, leía a Maturana en sus periódicas apariciones en los medios de comunicación de masa. Como yo enseño la materia de teoría de sistemas, y enseño Maturana, los aportes son fundamentales, así que lo seguía mucho con él. Pero no fue la última vez que me encontré con Maturana, finalmente, ¿ya? No fue ese año. Ocurrió posteriormente, si te interesa, te lo podría seguir narrando. Claro. Queda poco, Sí, pocos años. yo creo que sería importante mencionarlo. De hecho, también coincide unos pocos años después, si es que no me equivoco, cuando apareció en el programa Una Belleza Nueva, o Una Belleza Pensar, creo que se llamaba en ese momento, con Christian Barken, que aparecía, su aparición en los medios, que no era la única, por supuesto. No, claro, claro. Muchísimas. Humberto ya se transformó para mucho y ya lo era, ¿ah? Se transformó para mucho en un intelectual público con ciertas características poco comunes en nuestro medio, ¿no? No es la palabra peyorativa, la acepción peyorativa la que quiero indicar, pero una suerte de gurú, ¿ya? Mm, Que tenía no solamente personas que conocieran su teoría, la adoptaran y la proyectaran, sino que también que siguieran sus ideas, ¿ya? Eso es bien interesante, es poco común, ¿ya? mm. Y yo creo que se lo merecía. Pero te debo decir, Joaquín, que el último encuentro que yo tuve con Maturana no fue in situ, sino que fue epistolar, ¿ya? Y eso ocurrió en el año 2015, tiempo después. Ya nos acercamos a nuestra fecha, ¿ya? Cuando con Hugo Adena publicamos un artículo en una famosa revista, Constructivist Foundation, en una famosa revista publicamos un artículo en el cual señalábamos, tenía como fundamento indicar cómo el concepto de autopoiesis se extiende o su potencial de extendimiento y de proyección en las ciencias sociales. Un artículo bien interesante, 2015 en la revista, como lo señalé, esta prestigiosa revista Constructivist Foundation, ¿ya? Y en esa editorial y esa revista científica internacional le solicitó a Humberto Maturana, junto a otros investigadores súper importantes en el campo de la teoría de los sistemas, que hicieran comentarios. Los comentarios a nivel europeo, comentarios críticos. Y Maturana, ¿ya? Fue uno de los que le pidieron, por supuesto, y fue el más contundente, porque la respuesta de Maturana fue contundente, su contraargumentación. De partida, al igual que decenios antes, Ujú. le inició su repli señalando de que nuestra interpretación de su teoría de la autopoiesis no lo representaba y que además, o por tanto, era engañosa.
En el fondo, nosotros de cierta manera construíamos una imagen de autopoiesis que no era la autopoiesis. ¿Ya? Oye, bien, bien duro, ¿ya? Pero en el fondo, yo ya conocía este tema, ¿no? Lo había estudiado, como te recordaba. No habían argumentos nuevos, sino que lo que había en Humberto Maturana era la reafirmación de su posición. La misma posición que había argumentado cuando presentó el libro que publicamos con Darío, y la misma posición que antes te conté de nuestras conversaciones en Bielefeld. En el fondo, sus argumentos originales eran los mismos, quizás reforzados con nuevas ideas que había desarrollado en tiempos más recientes con Jimena Dávila, indudablemente. Pero lo que destilaba un poco de su observación, de su comentario crítico, es que, de cierta manera, en mi interpretación, explicitaba de que no había necesidad de teoría sociológica en el fondo. ¿Ya? Es que bastaba, de cierta manera, el biólogo, perdón, para abordar a los sistemas sociales. Porque en el fondo, dicho en forma directa, los fenómenos sociales son fenómenos biológicos desde esa perspectiva. Y en algún grado, lo social es un epifenómeno. No sé qué pensarán los sociólogos maturanianos al respecto, ¿ya? Pero los deja colgando la brocha, en definitiva. ¿Ya? Pero interesante, porque en algo tiene razón. Bueno, eh, podríamos debatir mucho sobre ese tema, pero quizás no nos apartaríamos ya. Pero lo que me interesaba destacar, por cierto, es que la relación con Maturana conmigo es de muy larga data y aprendí muchísimo de ello. Y cada vez que lo leo, debo decirte, aprendo muchas cosas en mis relecturas. ¿Ya? Pero lo más importante, porque antes señalé algo al respecto, que lo que en algún momento yo pensé que era un capricho de Maturana frente a su objeción a la aplicación de la autopoiesis en sistemas sociales, ya no era tanto, sino que más bien tenía un fundamento. Y su fundamento lo entendemos muy bien cuando aceptamos colocarnos en la posición de su referencia biológica. Y cuando nos colocamos en la posición del biólogo, lo que está diciendo es muy razonable. Te lo voy a decir de manera sintética y para que todos aquellos que algún día escuchen esto. En tanto, los sistemas sociales no producirían sus componentes básicos, sistemas vivos, por ejemplo, menos células, no podrían ser autopoyéticos. Ese es el tema claro. Lo que hacen los sistemas sociales es operacionalizar estructuralmente una autopoiesis basal. De ahí que cualquier otra aplicación seria, desde el punto de vista maturana, seria del concepto de autopoiesis a sistemas sociales, es una aplicación metafórica. Es una metáfora. Varela lo dijo antes, ya con una claridad enorme. Pero una cosa es lo que diga el maestro y otra cosa es lo que termina sucediendo. Claro. Y lo que termina sucediendo es que la noción de autopoiesis se ha generalizado en su aplicación en sistemas sociales. Ya lo vamos a ver en sistemas psíquicos prontamente y así va a ser. Se ha generalizado. Hicimos un estudio con Anaí Urquiza, yo y otros investigadores sobre la utilización del concepto de autopoiesis en los papers, ¿no? Y bueno, es la aplicación de la cual estamos hablando. En mi propio, por decirlo, cosecha, es la aplicación sociopoética. ¿Ya? Sí. Bueno, dando cuenta del importante legado de Maturana, viéndolo como un desarrollo paralelo, diferente, pero también confluyente a los trabajos realizados por usted, como de hecho usted mismo ha señalado. ¿Cuál es la tesis de Marcelo Arnold sobre la autopoiesis que da cuenta de este camino propio como una reflexión, no solamente como una forma de marcar distancia directa a lo que hay, sino como una reflexión propia de cómo se va nutriendo y cómo sigue avanzando? Porque la sociopoiesis sigue avanzando también. Claro, claro. La- la- el,
El concepto y la teoría de la autopoiesis ya se proyecta en las ciencias sociales bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones es aislar la autopoiesis, la noción de autopoiesis y la teoría de la ejemplificación que le da origen, los sistemas vivos. Y quedarnos con la conceptualización que permite dar cuenta del carácter autoconstitutivo de algunas entidades sistémicas. Dicho en castellano, ¿ya? Significa destilar la teoría de la autopoiesis y permitir que esta teoría se generalice en distintas aplicaciones, en las cuales los procesos celulares sean uno de los casos, pero también los sociales y también los psíquicos. De esa manera, la teoría de la autopoiesis, desde mi punto de vista, adquiere una mayor complejidad y un mayor nivel de abstracción. Y eso es lo que ha permitido, en el caso mío, que enseño estas materias, eso es lo que ha permitido su aplicación en un campo específico, como es el caso de los sistemas sociales. Para empezar, en la sociedad, los sistemas parciales como la economía, el derecho, la ciencia, las organizaciones, los movimientos sociales, las interacciones. Pero esa aplicación solamente es posible cuando no replicamos mecánicamente la aplicación biológica, sino que cuando consideramos a la aplicación biológica como un ejemplo. Por lo tanto, para aplicar la teoría de la autopoiesis en nuestros campos o en campos distintos al biológico o al psíquico, la noción de autopoiesis debe reespecificarse. ¿Ya? Reespecificarse. Es decir, quedar en lo que es una definición también dada por Maturana, ¿ya? Una trama de relaciones que se va autoconstituyendo en las relaciones que lo constituyen. Ahora, para diferenciarse más claro de la teoría de la autopoiesis original de Humberto y la teoría que se aplica en el campo de la biología, yo acuñé el concepto de sociopoiesis para referirse al campo específico, a este reformativo hacia fenómenos ya concretos. Ahora, yo no inicié esa separación propiamente tal, quizás la he marcado con un concepto, pero esta separación y quien separa inicialmente la noción de autopoiesis de su ejemplificación biológica es Luhmann. Luhmann inició este camino al abstraer la teoría y retrotraerla en forma potenciada en una aplicación en sistemas sociales. Luhmann no habla de sociopoiesis, no habló nunca de sociopoiesis, no lo necesitó en el Claro. fondo yo creo. ¿Ya? Soy yo hoy y quienes ahora manejan el concepto de sociopoiesis, ¿no es cierto? Ya los que hemos hecho esa diferencia, que es una diferencia muy, muy útil, por decirlo de alguna manera, para el entendimiento, porque mucha gente que lee a Maturana y lee la sociología, la antropología maturana, dice, ¿qué tiene que ver Luhmann con todo esto? Claro, no tiene nada que ver porque la sociología y la antropología maturaniana es una sociología y una antropología que tiene una fuerte referencia biológica, por cierto, que no es el caso de la de Luhmann, que es una referencia sociológica. Ahora bien, tú lo dijiste hace un rato, la sociopoiesis, es decir, la aplicación de la autopoiesis a sistemas sociales es una tarea que está en desarrollo, está en una tarea inconclusa. Faltan o se están haciendo muchos desarrollos metodológicos. Es necesario desarrollar nuevas metodologías, hacer nuevas hibridaciones de conceptos, ¿ya? Hacer mucho upgrade. ¿Ya? Obviamente, la teoría de los sistemas autopoyéticos, teoría sociopoyética, ya no está inscrita en el metal, sino que es un proceso que está en permanente, en largo dinamismo, yo creo que por bastante rato, al menos dentro de las ramas sistémicas de la teoría social, por Mm, cierto. ¿Ya? sí. En este sentido hay una forma de hacerlo como una reflexión, porque es evidente que se puede acompañar esta extensión de la teoría de la autopoiesis aplicada a los sistemas sociales, con nuevos métodos de investigación, por supuesto, con nuevas perspectivas, nuevos conceptos. ¿Qué se puede decir
para también las personas que escuchan, académicos y estudiantes, de la sociología y antropología maturaniana. Sí. Maturana trató de que nosotros, de las ciencias sociales, entendiéramos y nos compenetráramos en su teoría y desarrolláramos una suerte de una nueva sociología, una nueva antropología. ¿Ya? ¿Ok? Su interés también iba en esa dirección. Aparentemente no tuvo éxito en ello, aparentemente, porque probablemente pueden ahí surgir o estar latente algunos desarrollos en ese campo o surgir a futuro o estar surgiendo en este momento en el presente. Pero él mismo, Humberto, desarrolló una suerte de sociología o socioantropología maturaniana. Desarrolló una idea de lo social que está presente en algunos textos. Esto va más allá del autopoiesis o más acá, ¿ya? Un camino paralelo. Desarrolló una concepción de lo social, una concepción de lo social que lo ancla en lo cotidiano, en la convivencia. Y de esa manera, describió o identificó lo social como relaciones de mutuo cuidado y colaboración. Y se explicó esas relaciones de mutuo cuidado, ¿ya?, y de cooperación en términos de la presencia de una emoción o de sentimientos internos que él llamó amor. ¿Te recuerdas que yo antes hablé de Montagu, ¿no? Y ahí, ¡pum!, se me vuelve a juntar con la importancia del amor en las relaciones sociales. Entonces construyó una socioantropología basada en el amor, pero no en el amor en términos del afecto, de la semántica amorosa, ¿ya?, sino que el amor en términos de una emoción que tiene una naturaleza biológica. Y aquí está la consistencia, ¿ya? El amor es el pivote de la naturaleza biológica que le da consistencia a los fenómenos sociales. En otras palabras, el mundo social, la sociabilidad, está anclada en el amor, que a su vez se ancla, ¿ya?, en la naturaleza biológica humana. ¿De dónde saca todo esto Maturana? Esto no es de un señor que está fundando una religión amorosa, ¿ya?, sino que se basa en su investigación. Él mira, observa, sigue siendo científico, como siempre lo fue a lo largo de su vida, en su actitud. Mira, ¿qué son las interacciones sociales? ¿Qué son los sistemas sociales? Interacciones recurrentes, ¿ya? ¿Qué caracteriza las interacciones sociales que son recurrentes? El carácter cooperativo. ¿Quiénes participan en ellas? Seres humanos. Obvio, hasta ahí estamos. Segunda pregunta, biológica, ¿ya? Esa cooperación es la que da cuenta de esas interacciones, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es, ¿de dónde proviene? Esa cooperación tiene que provenir de alguna parte. Proviene del momento casi que nacemos, ¿ya? Bueno, eso surge de una condición natural y se corresponde con una emoción que llevamos nosotros en nuestra especie, que es la emoción del amor, y probablemente en otras especies también, ¿ya? La emoción del amor. Esto significa, y aquí simplificando la ecuación, ya lo hemos metido, ¿no? Naturaleza humana, naturaleza biológica, amor, interacciones sociales, relaciones sociales. Aquí está la ecuación. Simplificando la ecuación y eliminando algunos elementos, tenemos lo siguiente: que sin amor no hay sistema social. ¿Y el amor de dónde proviene? De la naturaleza biológica humana. Por lo tanto, hay que pensar en lo que sigue a continuación. Todo aquello que atente contra lo anterior va en contra de la sobrevivencia de nuestra especie. Y ahí aparece la ética maturaniana, la transformación de sus ideas en una acción, o su proyección ética, si queremos señalarlo, porque Maturana se da cuenta de que como observador, que es, como científico que hay sistemas que él va a llamar humanos, no sociales. Hay sistemas humanos que no serían sociales porque no se basan en el amor, sino que en la negación del otro. Por ejemplo, en el trabajo o las relaciones de dominación. No se basan allí en la colaboración, el cuidado mutuo. Salvo que uno extendiera tanto la noción de amor, que amor fuera incluso, ¿ya?, pegarle al otro. ¿Ya? Eso no es lo que hace Maturana en esa concepción de amor, sino que Maturana más bien la preocupación en nuestra especie
por la generalización de una anomalía de este tipo. ¿Qué anomalía? La anomalía de la no consideración del otro. Anomalía que ve y que se difunde en la sociedad moderna. Y eso preocupa mucho en Maturana. Y ahí tenemos en Maturana no solamente un filón de una socioantropología del amor, como base de las relaciones sociales, sino que un filón en una filosofía política y ética que va en la dirección de la necesidad de reforzar una convivencia social ética. Y curiosamente Maturana lo ve eso, y esto está en su respuesta a nuestro artículo, lo ve de cierta manera que ahí la sociología como ciencias sociales, tiene un rol muy importante para, de cierta manera, ilustrar sobre lo que podemos llamar ahora en los conceptos que hoy día están en boga, ilustrar, desarrollar y fortalecer una vida buena, una vida de cooperación, de reconocimiento del otro, colaborativa, de respeto mutuo, ¿ya? En lo cual se recupere el placer de la honestidad colaborativa. Eso preocupó mucho a Humberto, ¿ya? Muchos pensaron de que este es un tema absolutamente religioso o espiritual, ¿eh? Bueno, tienen mucha vinculación a ambas cosas, ¿no? Sí. Pero no, tiene que ver con su teoría, es muy importante en él. El problema con estas ideas, que son brillantes y son muy interesantes, es que las ciencias sociales tienen una deriva. Y esa deriva ha ido en una acumulación de conocimiento. Y no hay que saber mucho de ciencias sociales para entender que nuestras ideas con respecto a que nos han llevado a la comprensión de muchos aspectos de la vida social, que nuestros conceptos son muy divergentes de eso. Mm, Incluso forma parte de nuestros campos más importantes de investigación el conflicto social, sí. ¿ya? La contradicción, ¿ya? Estamos interesados en entender las guerras, la exclusión social. En otras palabras, le asignamos a esos fenómenos ya un valor en tantos sistemas sociales y objetos de atención, no como sencillamente hechos anómalos. Pueden ser hechos que nos disgusten, eso sí, nos disgusten, nos molesten, pero anómalos no, forman parte de la dinámica social. ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Porque no anclamos, obviamente, nuestra sociabilidad en la cooperación mutua, sino que lo que estamos observando. Eso por cierto, no niega la relevancia de la idea filosófica y ética de Maturana. Por el contrario, la hace muy respetable y muy inspiradora, pero va por otro carril, Mm, desde el punto de vista de las ciencias sociales, por cierto, ¿eh? Va por otro carril. ¿Ya? Desgraciadamente, a lo mejor. ¿Eh? sí, eso, es muy interesante escucharlo, porque yo tal vez no he leído tanto de Maturana, pero sí estoy consciente de la importancia y lo he escuchado cuando habla sobre el amor, cuando habla sobre la vida buena, la cooperación, el reconocimiento, es comprender un poco que esto que se repite, como no sé, hay institutos que hablan sobre los conflictos sociales, hay trabajos que siempre tienen un enfoque en eso. Tal vez lo que Maturana también quería buscar era que este concepto siempre estuviera presente, una búsqueda de instalar el concepto de que no se presentara la ausencia de esta ética maturariana, que no fuera un común, un común, que fuera algo típico. Porque no, sin duda no lo niega, las ciencias sociales no niegan esto, pero es muy interesante cuando uno escucha esto y se da cuenta de que, oh, no sé, por lo menos yo, en 4 años de carrera, la palabra amor como que no me había aparecido y Claro. ahora surge. Y es interesante cuando uno lo empieza a ver desde ese punto de vista. Como Claro. no dejarlo únicamente en los discursos específicos que pueden hablar desde la emocionalidad, sino comprenderlo como parte de un conjunto de principios y postulados académicos que se articulan en torno a eso. Claro, exactamente, exactamente, claro. No, yo creo que Humberto, bueno, ya hemos hablado latamente, la obra de Humberto hacia la posteridad es un manantial.
está sujeta, es una obra compleja, está sujeta a diferentes niveles, ¿ya? Diferentes intensidades, y además hay algunos cabos que han quedado tirados ahí en el sentido lanzados, anzuelos que han sido lanzados y que esperan ser recogidos. La relectura de la obra de Maturana, sin duda, o el reestudio de la obra de Maturana, sin duda llevará a ¿cómo decir? Mayores desarrollos. Sobre todo, yo diría, en el campo de las ciencias sociales. Ni hablar de las humanidades, la educación y la psicología. Sin duda va a llevar allá. Porque hay algo dentro de lo que estás señalando de que no es lo típico que uno está escuchando permanentemente, que son ocurrencias, por llamarlo de alguna manera. Un sociólogo por ahí, un filósofo por ahí, ¿ya? Un historiador por ahí que se le ocurre una idea, qué sé yo, ¿no? Maturana fue un científico de tomo a lomo. Su formación es esa, su actitud es esa, ¿ya? Y lo que señala lo va estableciendo en argumentación como si fuera un científico clásico, cosa que no lo es, ¿ah? Pero como si fuera un científico clásico, ¿ya? Datos y lógica, datos y lógica, ¿ya? Por lo tanto, su armazón no es un conjunto de ocurrencias, un conjunto de ideas, qué sé yo. A mí me ha tocado escuchar, a propósito de su deceso hace tan poco tiempo, entrevistas antiguas que le hacían a él, qué sé yo, y, y vislumbrar en esas respuestas sencillas lo que yo conozco de su obra, ¿ya? Es decir, la estructura del iceberg denso que hay detrás, debajo, ¿ya? Que es de una solidez enorme. Mi impresión, Joaquín, y no quiero dejar de decirlo a terminar, es que, claro, nosotros subrayamos mucho nuestras diferencias con Humberto Maturana a lo largo de nuestra vida y también con lo que enseñamos, pero sí sabemos reconocer dónde está lo valioso de las ideas, ¿ya? Indudablemente que él es un productor de ideas y de teorías científicas valiosas. Yo le tengo mucha admiración. De hecho, para mí es realmente una suerte y ahora un orgullo, ¿no? Haberlo conocido, haber intercambiado con él, haber intentado profundizar las ideas, haber tenido encuentros, y haber tenido discusiones, tener distintas miradas, ¿no? Fue una suerte en mi propia vida cotidiana y por supuesto en mi formación. Como yo enseño a veces, he enseñado a veces filosofía, ¿no? De la ciencia social y filosofía general, yo diría que Maturana se acerca más que ningún otro intelectual nacional, es decir, que haya nacido en Chile, ¿no? En el territorio nacional, debo decir, que haya nacido y se acerca más a un filósofo en el sentido más clásico de la palabra. Mm, Estoy pensando en los griegos, ¿no? sí, Porque Maturana en el fondo desarrolló una cosmología. Eso es su teoría de lo vivo. ¿Ya? Una, una teoría sobre el universo, sobre las cosas, fundamentado en una referencia biológica. ¿Ya? También fundó una epistemología, hizo una conceptualización sobre la forma de producir conocimiento, con una teoría de la observación, pero que es potentísima, y una teoría y una propuesta de objetividad científica. ¿Sí? Fue un epistemólogo importantísimo. Y ahí hay gran trabajo en él. ¿Ya? Y por último, quizás lo más conocido, porque es más llenador, es más nutritivo, fue un ético, fue un filósofo ético. ¿Ya? En mm, este caso, basado en los principios matrísticos. ¿Ya? Es decir, fue un filósofo de tomo y lomo. Más sí. filósofo que biólogo, diría yo. ¿Ya? Qué lástima que gente así no dure 500 años, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, así es la cosa. Linda oportunidad esta de conversar y recordar todas estas cosas, ¿no? Sí, son palabras muy valiosas para valorar la obra de Maturana, pero no solo la obra, sino cómo ha incidido en diferentes personas, cómo ha generado, ha tenido un peso importante, una inspiración también para el desarrollo de una serie de trabajos que tal vez confluyen, divergen, pero la inspiración es constante. Entonces,
tal vez podríamos terminar como un mensaje a la gente para que se acerque a Maturana. ¿Cómo serían las palabras de Marcelo Arnold para los estudiantes, por ejemplo, que puedan leer a Maturana y que también valoren su trabajo? Claro. Eh, yo creo que primero es inevitable de que Maturana hay una construcción teórica compleja y densa, que es necesario leerla en profundidad. Leerla con profundidad, con tenacidad, ¿ya? Y con persistencia. Pero hay una ventaja, hay un punto a favor, ¿ya? Que en los dos primeros textos de Maturana y Varela está condensada la teoría. Volver a mirarla y leerla, ¿ya? De principio a fin, y sacar las lecciones que corresponden ahí. Y no podemos obviar eso, no puede esperarse de que se hable de Maturana de otras voces cuando Maturana habló por sí mismo y su hablar está en su escritura de puño y letra. Me consta que era muy cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso, tremendamente cuidadoso. Por lo tanto, aquí tampoco no tenemos libros escritos de oídas, Ujú. sino que el traslado de una producción científica a un texto. Yo diría que es muy importante. Y la otra, obviamente, lo último es cierto. Muchos llegan a Maturana a través de leer a Luhmann, ¿no? Pero no hay que confundirse en eso. ¿Sí? Eh, eh, Mi propio maestro, mi propio mentor, el profesor Nicolás Luhmann, no dejó nunca de reconocer todo lo que había aprendido Maturana. Mm. ¿Ya? Por lo tanto, si hablamos de autopoiesis, hablamos de aplicaciones en lo social, etcétera, no podemos perder de vista de que en las bases está un gran investigador que trabajó al lado nuestro, Mm. en la Universidad de Chile, lo que hace que nuestra universidad sea la Universidad de Chile, entre paréntesis, ¿ya? Ujú. Eso es trabajó al lado nuestro, ¿ya? No vino de Europa ni del mundo de Norteamérica, sino que trabajó al lado nuestro, vivió prácticamente toda su vida en nuestro país, ¿eh? Hay una consideración mayor todavía sobre Sí, eso, ¿eh? Entre paréntesis, ¿ya? Eso. Por lo bien. menos una callecita podríamos colocarle el Sí, nombre, ¿no? ¿Ah? claro. Había que dejarlo en palabras. Una vez me tocó estar en París, alguien habrá estado en París, algún día alguien irá a París, si no lo mirará en la tele, haber visto grandes estatuas, ¿no? De Saint-Simon, ¿no? De René Descartes, ahí en el centro de París. Bueno, Humberto Bueno, Maturana es eso para nosotros. sí, pero hay que decirlo, hay que ser sincero con eso. En este país se suele reconocer póstumamente a Sí, grandes personajes. exactamente. Por lo tanto, creo que Lamentablemente. sí, lamentablemente. Pero creo que es importante señalarlo, señalar la importancia de su obra y también la importancia de esto, de estas palabras. Eso. Así Gracias, David. que muchas gracias por esta participación, profesor Marcelo, y también a las personas que puedan escuchar este podcast. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a ti por la oportunidad, ¿ya? Buenas noches. Que estés Buenas muy bien. noches.